Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR, este medio televisivo universitario que se paga parcialmente con los tributos de los habitantes de este país y la otra parte se va de fiado a partir de la capacidad del Ministerio de Hacienda de endeudarse, y hay que decirlo con todos los números. Y hoy tenemos el placer y el gusto de tener con nosotros a don Carlos Picado de la Comisión Nacional de Emergencias, que es algo que la gente no sabe mucho que existe, excepto cuando viene la emergencia y entonces quién podrá socorrernos, y entonces la Comisión Nacional de Emergencias. Y algo de lo que en otras conversaciones con don Carlos, él insiste mucho y con mucha razón, en realidad las emergencias no deben agendarse en el momento que se dan, hay que prepararse para ellas, y cuando vengan no quiere decir que no vienen, es que la región donde toque va a estar mejor preparada, pero estaremos mejor preparados si el canal nos invita a regresar y entonces don Carlos Picado nos explica de las cosas tan importantes que hace la comisión. Regresamos. Recordarán las amigas y amigos que estamos conversando con don Carlos Picado de la Comisión de Emergencias y Prevención de Riesgos, que es como más apropiadamente se llama, si no me equivoqué en darle todas las características, pero don Carlos, usted es el que sí sabe, cuéntenos, por favor. Efectivamente, la comisión recientemente ya no se llama Comisión de Emergencias, sino que de cara a nuevos conceptos se llama Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Y esto que usted señalaba, efectivamente, cuando se menciona el concepto de prevención de riesgos, está orientado a determinar de dónde es que ocurre, cuáles son las causas que hacen posible que un evento de desastre se presente y, por lo tanto, tomar medidas orientadas a evitar que ocurran. De esto es importante tener presente lo siguiente: cuando hablamos de la palabra desastre, cuando hablamos de la palabra emergencia, generalmente vamos a asociarlo a hechos fortuitos que no esperábamos y que normalmente son trágicos. Y esa tragedia se refleja tarde o temprano en un costo económico, en una estimación de la pérdida que se genera y, por supuesto, la inversión que hay que hacerlo para recuperarlo. Hoy en día ha llegado a tanto las ciencias de la economía que hasta la vida humana se le puede poner un precio, y eso significa que de previo, hoy la gran tendencia es determinar cuál es la pérdida probable que puede sufrir una sociedad ante los eventos de desastre. Y déjeme hacer, por mi profesión, déjeme hacer una nota de pie de página. Como lo dijo la segunda vez, es la manera de decirlo, es la pérdida probable, un poco por pensar en el reemplazo, porque un precio, lo que no tiene precio no se le puede poner precio. Así entonces se le puede poner precio a este vaso y al agua que contiene, pero a la vida humana, por supuesto, que no se le puede. Yo soy de las ciencias sociales y comparto plenamente eso, pero la cercanía con la economía me ha enseñado en este tema a que en otros países, en otros contextos, cuando se trata de determinar cuál es la posibilidad de la pérdida, la vida humana también llega a calificarse en función del producto que se deja generar cuando se pierde una vida. De ahí que se estima el efecto de la mortalidad en términos de la economía y demás, pero usted tiene toda la razón, nadie puede jugar con el tema del valor que tiene la vida humana, y esto es importante. Y déjeme, tal vez, dado que es un tema de la profesión, las amigas y amigos no están viendo a los jóvenes que están con las cámaras
Por cierto, cuando digo jóvenes no quiero decir que son muchachillos de pretil, son mucho más jóvenes que yo. Cualquiera de ellos tiene posiblemente 30 o 40 años menos que yo. De manera que una de las cosas que en ese análisis hay que tomar en cuenta es que si tienen 30 años menos que yo, quiere decir que dentro de 30 años van a poder estar aportando. Yo pongo la mano en el fuego que dentro de 30 años yo estaré aportando cero y por ende ese es un poco el concepto de las cosas que va a poder hacer las personas y por eso es tan importante proteger la vida humana y protegerla de los desastres, que es lo que ustedes hacen. Correcto, el concepto es amplio en términos de proteger la vida humana y proteger los bienes. Claro. Y cuando hablamos de los bienes, justamente desde la economía, en términos de los medios de vida que hacen posible que una sociedad tenga bienestar, que tenga desarrollo. En un contexto como el nuestro, por ejemplo, Costa Rica se perfila como un país que casi se comporta como un país desarrollado en cuanto a pérdida de vidas humanas, porque no se muere mucha gente producto de los eventos de desastre, pero se comporta como un país en vías de desarrollo cuando se trata de las pérdidas materiales. Y nuestra infraestructura sufre bastante alrededor de los fenómenos que ocurren en nuestro entorno. Es curioso, pero esto no es una novedad, porque justamente esta entrevista está asociada al tema de los riesgos climáticos. Y cuando se habla de los riesgos climáticos da la impresión de que estamos enfrentándonos a algo nuevo. Nosotros no nos enfrentamos a algo nuevo. Y no son solamente riesgos climáticos lo que tenemos. Vivimos en un contexto donde hay elementos de orden geológico, volcánico, climático, marino, etcétera, ¿verdad? Y esto es un contexto en el que decidimos vivir acá, en este territorio donde todos esos elementos están. Lo que anuncia la posibilidad del cambio climático es que tal vez los fenómenos del clima se presenten de manera más frecuente y más intensa. Pero como sociedad, hace tiempo debimos haber aprendido a vivir con esto y no debería estarse generando pérdidas producto de eventos del clima. Claro, y las amigas y amigos, por los efectos de la sonorización que tiene este lugar, no se dan cuenta de que mientras grabamos está lloviendo y no está lloviendo poquito. Cuando este lugar, hace 19 años, cuando empezó el programa, tenía una infraestructura menos firme, se oían los ruidos de las gotas de agua en las latas de zinc. Ahora se percibe de manera más queda. Y eso es una de las cosas de lo que usted estaba diciendo. Es previsible que hacia mediados de año llueve. Es previsible que, dado el número de volcanes que hay, algunos de esos cuando tienen la circunstancia, eructarán y de manera más pequeña, más ceniza o más rocas o ambos, las placas tectónicas se moverán, los vientos vendrán y eso más o menos se va repitiendo con una ciclicidad. Pero aquí lo importante es llegar a entender que el que ocurra un sismo o que ocurra una lluvia intensa o que ocurra una erupción volcánica no es un desastre, es un fenómeno geológico o meteorológico, pero son las condiciones del entorno social que nosotros hemos creado lo que hacen posible que ese evento, que es propio, es natural, incluso a veces, no todos son naturales, pero estos que estamos hablando son naturales, se presenten en términos de un desastre. Pero vuelvo a decir, el desastre es tal porque hay un elemento humano presente, y cuando digo presente un elemento humano es la vida humana o elementos del entorno al cual le hemos dado una significancia y un valor económico y que se nos presentan como una pérdida. De tal manera que lo que hoy en día decimos es que los desastres no son naturales y que hay acciones humanas que se pueden desarrollar para evitar que ocurran. Esto es muy importante lo que dijo don Carlos.
los desastres no son naturales. Repitámoslo y aprendámoslo y actuemos en consecuencia. Y don Carlos hace unos minutos hablaba de primer mundo. En Japón, sin tener yo los datos aquí, ocurren el doble de los terremotos que ocurren aquí y más o menos al doble de la intensidad. Y no importa cómo estoy promediando resultados, es aproximadamente cierto. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que con muy poquitas excepciones, los daños a la vida humana son escasísimos y los daños a la infraestructura son limitados para un país que tiene una infraestructura muy compleja, entre otras porque no es un país unitario, sino que son una enorme cantidad de islas con puentes que comunican y con transporte muy complejo. Y sin embargo, lo que don Carlos estaba diciendo hace unos minutos sale. Hay un índice que mide la condición de los países en relación a su exposición a estos factores de amenaza, y Japón comparte mucha cercanía en el índice con Costa Rica. Es la exposición, lo que se está midiendo ahí. Pero luego, detrás de la exposición que tenemos a estos fenómenos, está la capacidad para enfrentarlos y hacer bien las cosas. Entonces ahí es donde Japón se nos pierde del mapa, del índice, y Costa Rica se queda muy cerca. Esto significa que efectivamente, o sea, Japón no es que no tenga que enfrentar estos fenómenos, los enfrenta, y muchos países. El tema es que tienen un diseño orientado, de política pública orientado a darle una solución rápida y efectiva a los problemas que se enfrentan, que tiene que ver desde la práctica constructiva, la conducta, pero también los recursos necesarios para hacerle frente de manera ágil. Y eso es un tema sobre el cual los países en vías de desarrollo o países de renta media tienen que trabajar mucho. Digo, y más, vamos a ponernos en esa lista. Tenemos que trabajar mucho en eso, porque en Costa Rica las decisiones que se han dado en materia financiera para enfrentar esto todavía han sido un poco omisas de la realidad que vivimos. Tengo que decir, dado que se saca el ejemplo de Japón, que Japón mantiene una memoria histórica permanente en las personas, pero también en los libros, en los registros contables incluso, para determinar cuál es el impacto que han tenido y sobre ese impacto tomar la previsión, hacer las estimaciones de las pérdidas futuras y toman decisiones de inversión. De tal manera, por ejemplo, que cuando se presenta un sismo o cuando se les da un huracán, es impresionante la capacidad de la recuperación que tienen. Costa Rica, para dar un ejemplo en contrasentido, después de lo ocurrido a la tormenta Ney, todavía se requieren el acervo de los recursos necesarios para poder hacerle frente a la reconstrucción que todavía está en proceso. De tal manera que se vuelve un proceso lento nuestra recuperación ante los eventos de desastre. Entonces, tenemos decisiones que hacer para evitar que los desastres ocurran, pero también tenemos decisiones que tomar, porque si se presentan estos eventos y nos generan desastre, hay que hacer la recuperación. El enfoque hoy en día, y vea que estoy utilizando la palabra recuperación, porque no estoy usando la palabra reconstrucción, porque en el pasado y con un viejo enfoque la reconstrucción era levantar lo que se nos cayó. Ahora la recuperación es hacer que en un entorno donde ocurrió un desastre las condiciones varíen, se reduzca la vulnerabilidad y no se repita la condición de desastre. De eso seguiremos hablando una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Como recordarán las amigas y amigos que ya nos acompañaban en la parte inicial del programa, estamos conversando con don Carlos Picado de la Comisión Nacional de Emergencias, para usar el nombre tradicional, todavía se llama RNE, y por eso, pero nos estaba ilustrando de cómo debemos hacer y cómo veníamos haciéndolo mal o incompleto. Por favor, don Carlos. Sí,
Bueno, a raíz de esto, que como puede observar hay una conciencia clara de que las cosas tienen que cambiar, efectivamente el país ha asumido una política pública en este tema, que está inserta en la visión del Plan Nacional de Desarrollo. Es más, en los últimos 3 planes nacionales de desarrollo el concepto de la gestión de riesgo, un concepto transversal, ha estado presente, y la idea muy interesante es que hoy en día, cuando se habla de objetivos del desarrollo, se considera el riesgo de desastres como un tema sobre el que hay que trabajar, generando condiciones de seguridad para la población. Pero cuando decimos para la población, no es el tema de que implique parar el posible desbordamiento del río o evitar que un sismo se presente. Eso va a seguir sucediendo. Lo que tiene que empezar a suceder es que nos eduquemos y sepamos cómo actuar en esos casos, y ese cómo actuar es con una serie de medidas previas que van desde la visión con que construimos, la visión con que diseñamos y la visión con que nos relacionamos con un entorno que se nos resulta amenazante. Entonces hay una política pública que justamente señala como propósito generar esa seguridad a través de prácticas que permitan, midiendo las posibles pérdidas que se den, tomar decisiones adecuadas. Esto nos involucra a todos, desde el Estado, pero también hay un concepto de responsabilidad compartida. El sector privado es fundamental que intervenga en esto, porque un informe mundial último se señala que el principal responsable de generar riesgo para la sociedad es la actividad productiva. Y si bien el Estado promueve, es el sector privado de nuestro país el que desarrolla la actividad productiva. En tal sentido hay una responsabilidad compartida. Esto viene a cambiar un poco el enfoque anterior, que se nos decía que el Estado era el responsable de resolver. Hoy en día se nos dice que es la sociedad la que está en responsabilidad de hacer frente y atender adecuadamente estos temas. Y lo tendría que decir así: hay una racionalidad económica en la ocurrencia de los desastres por varias razones. Primero, que si ocurre un desastre, los recursos que tenía para invertir en desarrollo tendré que invertirlos en recuperar. Pero, vea qué interesante esto. ¿Por qué ocurren los desastres? Porque hay modelos de desarrollo que generan condiciones para que esto ocurra. Y entonces esta segunda versión es la que nos permite decir que podemos incidir en ese modelo de desarrollo para que los desastres no ocurran y no nos generen posteriormente ese efecto negativo en términos de la pérdida que sufrimos. Claro, y aquí viene un tema dentro del sector privado, que es lo productivo efectivamente, pero también están don Carlos y yo, cuando termina el día, nos vamos a un lugar que se llama el hogar. Exacto. Y entonces nosotros en los hogares estamos generando, porque uno podría decir, bueno, fulanito de tal ya no es productivo y no está, pero sí es hogar. Los niños no son productivos porque todavía no les tocó, pero sí son parte de un hogar. Y donde digo niños, hay un tema muy importante que es la educación para el riesgo, el entender las medidas. Y de nuevo, disculpas por volver a meter a Japón, pero los niños, los ancianos y los intermedios japoneses saben qué hacer frente. No siempre lo harán 100% bien, pero en la cabeza tienen instalado qué hacer frente. Ahí yo creo que tenemos un gran reto. Sí, pero yo quiero decir que el sector de educación tiene una estrategia y de trabajo, y vienen trabajando desde hace bastante tiempo en conceptos como la currícula escolar, como la mejora de la infraestructura y en el enfoque de la seguridad de los escolares. De tal manera que tal vez nosotros no lo vivimos en la escuela cuando estuvimos, por las nuevas generaciones ya vienen incorporando el chip. Yo quiero señalar que en ese sentido Costa Rica lidera junto con México y Colombia las temáticas de gestión de riesgo. Nos siguen ahí países como Perú y como Ecuador, que también vienen trabajando, y curiosamente Chile también viene haciendo un esfuerzo importante, porque Chile se identifica mucho con su capacidad constructiva, pero los enfoques de gestión de riesgo son recientes en ellos. Nosotros tenemos la ventaja desde los años 90 venimos trabajando esto, y entonces ya hay un proceso importante de avance en algunas prácticas que venimos desarrollando. No todo
todo es negativo. O sea, y a propósito del concepto de riesgo, cuando hablábamos de la palabra de riesgo, decíamos, es determinar la pérdida probable, también muy interesante es determinar las oportunidades. Entonces, quienes estamos en el ejercicio de planificación estratégica de estos temas, cuando analizamos la información y determinamos por dónde deben ir las cosas, lo que estamos buscando son las oportunidades, la relación con el sector privado, la educación a los escolares, que el cambio va a darse desde el nivel escolar, y vea, por ejemplo, que a nivel de universidad ya en la currícula de muchas de las carreras ya el tema está siendo abordado, y además hay maestrías que ya están empezando también a abordar como tema especializado esto, de tal manera que se está dando un proceso de cambio, y digámoslo así, puesto que la entrevista tiene que ver con riesgos climáticos, es interesante que el tema del posible cambio climático se ha convertido en una excusa muy buena, muy oportuna para avanzar en prácticas que desde hace tiempo nosotros debimos haber abordado, no solamente, como decía en un principio, por el tema del clima, sino por los otros factores de amenaza que nuestro territorio tiene y sobre el cual debimos haber contado con la memoria histórica suficiente para resolverlo. Doy nada más un ejemplo. En 1910 el presidente decide que en Cartago se reconstruye sin adobe y sin bajareque, y esa medida que tomó se extendió a todo el país. Hasta 1974 tenemos un código sísmico que pone reglas de cómo construir, pero ya el país había venido avanzando en un cambio en la forma que se construía, y eso hoy en día tiene nombre, se llama prevención. En aquel tiempo no lo tuvo. Sin ir hasta 1910 y el presidente que sale en el billete de 50.000, y no diremos quién es porque poca gente observa ese billete morado, sí podemos, en los 3 minutos que creo que nos quedan, don Carlos, usted no quiere hacer una brevísima relación de qué ha sido la historia de la comisión hasta el presente. Bueno, la comisión fue un órgano creado para administrar un fondo especial de emergencia, porque antes, en el año 63, había existido, ya había creado la Oficina de la Defensa Civil, producto de las erupciones del Irazú, de tal manera que se suponía había una organización que ya atendía el tema de la organización para emergencias de este país. Don Carlos Manuel Dengo, que era nada más ingeniero civil, tuvo la apertura de mente para asumir el riesgo que don Chico le encargó. Es que don Jorge Manuel no era más que un ingeniero civil, era mucho más, era un pensador y un visionario. Y de tal manera que bueno, se crea la comisión para administrar un fondo, pero en el año 86 se le da la tarea, el atributo de tener que organizar el país para emergencia, pero a nivel de general, los conceptos han evolucionado y el concepto de la prevención se le dio más énfasis a partir de los 90 con el Decenio Internacional de Reducción de Desastres, y Costa Rica varió su ley. Y los episodios importantes del huracán Mitch, César, terremoto de Limón, etcétera, fueron dando elementos para observar que tenía que haber un cambio en la política pública. Eso concluyó en el año 2006 con una modificación de nuestra ley que, además de cambiar el nombre, cambia completamente el enfoque. Y hoy en día el tema de gestión de riesgos es un tema de política pública que tiene que ver con una forma en que se planifique el desarrollo. Y en eso estamos. Claro, seguimos arrastrando la tarea de tener que atender emergencias, eso no se puede evitar, eso hay que seguirlo haciendo. Digo, no es que las emergencias no se puedan evitar, es que no se puede evitar el tener que atenderlas si ocurren, ¿verdad? Y hay que hacerlo bien. Entonces, la organización de los comités de emergencia sigue vigente, el fondo de emergencia sigue vigente, pero a la par de eso, la comisión de emergencia se convirtió en un órgano rector de la prevención y de los preparativos ante desastres. Fue excelente el resumen que hizo y tardó menos de los 3 minutos, de manera que le queda cerca de 1 para decirle a las amigas y amigos cuáles son los compromisos de esos amigas y amigos con la prevención. Bueno, la prevención es una responsabilidad de todos. Usted decía de regreso a la casa. Y si resulta que mucha gente, que si el banco no lo obligó a obtener un seguro, no lo tienen.
Es tarea nuestra asegurar nuestros bienes y es tarea nuestra tomar información adecuada para saber cómo actuar ante los fenómenos de amenaza que hay en el territorio. Desde la visión de la economía, a nuestro país como gran reto sí le falta trabajar mucho los instrumentos financieros necesarios para protegernos, y no solamente en esta visión de evitar que ocurra, sino también de trabajar y tener capacidad de hacerle frente si se presenta un evento. Entonces ahí hay un reto importante desde la perspectiva financiera, y hay muchos otros retos que podríamos mencionar, pero esos son como fundamentales. Y en medio minuto, ¿la comisión es un ente nacional o es un ente que está a través del territorio? En la época de don Jorge Manuel era una oficinita, sí, pero el país ha cambiado. No, lo que sucede es que ya nosotros no nos observamos como comisión de emergencia, nos observamos como Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, y eso significa la articulación tanto en el nivel de sectores, de instituciones, como en el nivel territorial. Entonces, competencias tienen en este tema tienen las municipalidades definidas en un Plan Nacional de Gestión de Riesgo, competencias tienen las instituciones, competencia tiene la universidad, y están definidos, y además de eso la Comisión de Emergencia monitorea que la universidad cumpla esos compromisos igual que las municipalidades, y eso se incorpora además en la planificación operativa de las instituciones para ver que estén cumpliendo tareas tanto en prevención como en preparativo para situaciones de emergencia. Excelente, los felicito, y a las amigas y amigos los invito para que la semana entrante, en los mismos tiempos o en los tiempos que ustedes decidan, nos acompañen. Felicitaciones. Gracias.